les bendiga. El Señor nos dijo en su palabra, en los 2 últimos domingos, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis aflicción por 10 días. ¿Se acuerdan que eso lo escuchamos, verdad? Pero mira lo que dice la primera parte de ese versículo. No temas en nada. No temas. Muchas veces, hermanos, el entorno que nos rodea, mayormente el que está más cercano, el familiar, presenta facetas de dificultades. Presenta situaciones en las que usted se angustia. Y yo no sé si una que otra vez usted quisiera volar. Forma parte del diario vivir aquí en la tierra. Jesús lo marcó en varias o con varias palabras. Una de ellas, él dijo, en el mundo tendrán aflicción. ¿Qué genera el mundo, hermanos? Aflicción. ¿Qué genera el estar rodeado de personas que están en el mundo? Aflicción. Pero luego dice, pero confiad, yo he vencido. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que yo debo estar del lado del vencedor. Y hago esta introducción por lo siguiente, hermanos. En el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 5, quizá no forme parte del tema como tal, Romanos capítulo 5, dice en versículo 17, vamos a leer a partir del 15. Romanos 5, a partir del 15. Hasta el 21. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora escuche lo que sigue. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación por el don, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pues la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a partir de este punto para el tema de hoy. En este texto, lo repite de una y de otra manera, nos está diciendo que por un solo hombre vino el pecado, la condenación, la transgresión, todo lo malo, por un solo hombre. Pero en ese solo hombre, muchos llevaron la culpa. Pero mira lo que sigue. Pero también por un solo hombre vino ¿qué?
la justificación, la salvación, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces aquí tenemos que arrancar el día de hoy preguntándonos lo siguiente: ¿en cuál de los dos hombres estamos nosotros? Y es fácil resolver. Nosotros estamos bajo un solo hombre por el cual vino la justificación. Lo que quiere decir este pasaje, hermano, es que la única fuerza de nuestra salvación, de nuestra motivación, de nuestro ánimo, de querer seguir adelante, es un solo hombre. ¿Y se llama cómo? Jesús. Nadie más. ¿Sí? A usted no lo debe motivar ni desmotivar, sino solamente Jesús. Solo Él, porque por Él fue que vino, por Él solo, por su justicia, por su don y por su gracia, fue que vino mi salvación. Así que Él es el motor y la fuente de lo que yo soy, o Él dejaría de serlo si yo no persevero. ¿Esto por qué, hermanos? Porque hoy vamos a meditar en lo siguiente. Vamos a retomar un pasaje que habíamos leído hace unos días atrás en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 14. Nosotros habíamos mirado un aspecto, hoy vamos a mirar otro aspecto de ese versículo. (22:14) dice: y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y oigas la voz de su boca. Oír a Dios. En los dos capítulos de Apocalipsis se repitió una y otra vez la expresión: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y Jesús lo dijo, no sé si lo quiero leer en Mateo capítulo 13, versículo 9, es el texto de hoy: el que tiene oídos para oír, oiga. Y lo dijo en la parábola del buen sembrador, o la parábola del sembrador. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué Dios habla de esa manera? El que tiene oídos. Si alguno tiene oídos, ¿será que Dios no nos ha visto que tenemos dos orejitas? ¿Por qué el Espíritu Santo habla en esa terminología? Bien, hermanos, es sabido por nosotros que los humanos tenemos oídos para muchísimas cosas, no tanto para oír a Dios. Y en esta mañana Dios nos va a hablar de la necesidad de tomar nosotros en serio la firme decisión de escuchar. Algo de eso hablamos el miércoles, ¿sí? Los que vinieron el miércoles. La firme decisión de oírlo. Y lo vamos a leer, hermanos, para empezar, así como está expresado en el texto que hemos venido usando en estos días, ahí en Malaquías, detrás de Mateo, antes de llegar a Mateo. Malaquías 2:2. Libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 2. Dice: si no oyeres, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Dios habla en una terminología que la mente material y materialista la toma como una amenaza, ¿verdad? Dios no está lejos de su amor y misericordia el amenazarnos. Lo que Él está tratando de mostrar en cada mandamiento es que cada mandamiento
tiene una bendición, una promesa para el que obedece, pero una consecuencia para el que lo rechaza. No es una amenaza, no es asustarnos, ¿sí? Es ser claros y coherentes. Dios siempre ha sido claro. Desde el principio le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer. Miren, aquí le está dando un consejo, un mandato y a la vez una bendición. Porque ya le he dicho, señoreará sobre todos los peces, sobre las aves, todo. Pero del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres morirás. ¿Le estaba amenazando? No, le estaba dando claridad en sus mandatos. Y el hombre siempre, hermano, tiene que llegar a una conclusión. Dios ha sido claro. Dios no es que el día final nos va a llegar con un juicio de cosas que nosotros no sabíamos que teníamos que hacer aquí en la tierra. En el día final, la palabra nos dice en Juan capítulo 12, versículo 46 en adelante, Juan 12, 46, al que oye mis palabras y las rechaza, yo no le juzgo. ¿Lo quieren leer? Juan 12, 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Versículo 48, Juan 12, 47 y 48. El 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, lo que aquí está escrito, lo que escribieron los apóstoles, eso, ella, que le juzgará en el día final, en el día posterior. Esta palabra, hermano, no es que usted va a llegar allá, bueno, y yo sí habré hecho bien las cosas. La Biblia aquí en la tierra te muestra si lo estás haciendo bien. Y esta ley espiritual va a ser, dice Apocalipsis, lo que nos va a juzgar. En Apocalipsis usted lee, hermano, que dice que un gran libro fue abierto. ¿Sí lo han leído? Que es el libro de la vida. Dice, y después fueron abiertos los libros. Quedanos aquí, los libros, por el cual fueron juzgados todos. Dice ahí, no me acuerdo literalmente cómo dice, pero mostrándonos por qué debemos oír. Entonces Malaquías, Dios a través de este profeta nos está exponiendo el ideal. Si no oyereis y decidís de corazón. Entonces, si Apocalipsis nos dijo, el que tiene oídos oiga, y Jesús nos dijo, el que tiene oídos para oír oiga, entonces claramente Dios nos quiere llevar a un asunto, y quiero que hagamos un alto para explicar lo del asunto donde Dios nos quiere llevar. Cuando Dios dice a través de Ananías a Saulo, mira, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que ¿qué? Para que oigas la voz de Dios. ¿Sabe una cosa? Cada que Dios hizo un llamado fuerte, contundente a uno de sus grandes siervos, pasaba algo. Cuando escogió a Abraham, Abraham habitaba en la tierra de Caldea, Ur de los Caldeos. Y esa población, esa tierra, esa región, estaba llena de pura idolatría, hechicería, y la palabra de Dios por ahí nada. Cuando llama a Samuel, el primero de los profetas, en el primer libro de Samuel, también dice el relato que cuando lo llama, la palabra escaseaba en esos días. Cuando viene Juan el Bautista, Dios tenía 400 años de no haberle hablado a la nación. Cuando se llama a Pablo, cuando se escoge a Pablo, los gentiles todavía no habían escuchado la predicación del Evangelio. ¿A dónde queremos llegar con esto? Que cada que hay un llamado, hermanos, es porque la ausencia de la palabra está reinando. Parece ser, hermano, y yo tendré que reconocer algún día si estoy equivocado en el día de hoy, pero parece ser que en estos tiempos Dios quiere llamar a personas que escuchen su voz
Porque parece que hoy estamos escuchando un montón de cosas que no son directamente la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios no es oírlo directa y literalmente al oído, porque para eso la palabra fue revelada. Oírlo a Él, Jesús lo dijo, y lo dijo el profeta Moisés. Moisés dijo que Dios levantaría un profeta como Él, al cual oiréis. Y dice, y el alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada. Está hablando de Jesús, el gran profeta. Así que tenemos que escuchar a Jesús. Y Jesús, cuando vino, le dijo a los apóstoles, miren, todo lo que yo le he hablado a ustedes, el Espíritu Santo se los va a recordar. Y cuando el Espíritu Santo vino a recordarle a los apóstoles se dedicaron a escribir. Y lo que ellos escribieron, hermanos, está aquí. Inspirado por el Espíritu Santo, venido del corazón de Jesús, la revelación de la voluntad de Dios para que nosotros hoy tuviéramos la posibilidad de escuchar la voz de nuestro Creador. Entonces, si podemos empezar a meditar esto, el primer punto acá sería, hermano, usted sabe en el día de hoy que usted está siendo escogido para oír la voz de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces tenemos que ubicarnos en una pregunta. ¿Qué tipo de oídos tengo yo? ¿Hacia qué situaciones mi oído se inclina más en el diario vivir? ¿Cuáles son las cosas que yo estoy oyendo y qué están produciendo esas cosas que yo oigo en mi vida? Y aquí da tristeza, hermanos, porque muchas de las cosas que nosotros escuchamos nos producen tristeza, nos produce inconscierto en nuestro corazón, desconcierto, perdón, nos produce hasta conflictos. Usted oye una noticia y con esto de los últimos días en que se van a modificar las leyes en la economía, todo el mundo se ha precipitado. Y lo que está ocurriendo, hermano, Dios sabe por qué lo está permitiendo. Y Dios lo único que habla de cualquier situación que un gobierno toma como determinación es someteos a ellos. Someteos a todas las autoridades. Porque no hay autoridad sino establecida por Dios. Y dice en Tito capítulo 3, versículo 2, que habla de lo mismo, y no difaméis a nadie. Vivimos en un mundo cruel. Oír este tipo de cosas, noticias terribles de injusticia, noticias que no nos gustan, producen cosas feas. Si usted inclina su oído al chisme, ¿qué va a generar en su corazón? Si inclina su oído a la murmuración, si inclinas tu oído a la calumnia, lo que se esté produciendo en tu vida está determinando qué es lo que tú estás escuchando. Si en tu vida se está produciendo el deseo de obedecer a Dios, si en tu vida se está generando el deseo, escuchen, de decidir de corazón darle gloria a su nombre, entonces claramente estamos oyendo la voz de Dios. Si en nuestro interior no se está generando, hermanos, el deseo de crecer, el deseo de glorificarlo, el deseo de perseverar, es muy posible que no estemos escuchando la voz de Él. O, lo que es casi igual, o no escucharlo con la actitud que corresponde. En el libro de Jeremías, donde leímos, vamos a tomar solamente un versículo ahora. Nosotros leíamos en el libro de Jeremías, capítulo 7, y leíamos en el libro de los Salmos casi la misma lectura, lo que Dios quería y la determinación que tomó el pueblo. En el 7, 24 y 25
perdón, 7:24 al 26. 7:23, disculpe. 7:23 al 26 de Jeremías. Dice: mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que les vaya bien. Pero mira el 24. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Les compartía entonces, hermanos, desde que empezamos esta parte del texto de Hechos 22:14, que nosotros fuimos escogidos para conocer su voluntad, y ahora lo estamos meditando para oír su voz. Pero aquí tenemos un dato. Israel decidió no escuchar. Y lo leímos en el Salmo 81, ¿verdad? Oh, si me hubiera escuchado mi pueblo, dijo Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dijo? Los dejé por lo tanto a la dureza de su corazón, y anduvieron en sus propios consejos. Como siempre lo hemos rectificado, cuando el ser humano no oye a Dios, empieza a andar en su propia manera de pensar. Entonces, el alto que debemos hacer es el siguiente. Dios me está diciendo que debo decidir tener oídos para oír. Yo debo decidir. Y el miércoles lo trabajamos en la presencia del Señor. ¿Y cuándo debemos decidirlo? Allá lo leíamos hoy mismo. Mire, una de las grandes dificultades para el cristiano, para el ser humano, es tomarse tiempo para la obediencia. Y en este caso, hermanos, el ejemplo, hay muchos ejemplos, pero hay uno que está muy familiarizado, o estamos nosotros familiarizados con él, y es el relato de la historia de Jesús y Zaqueo. Esto aparece en Lucas 19. Y en esta historia, hermanos, nosotros lo habíamos tocado. Dice Lucas 19, versículo 5, ya Zaqueo se había subido al árbol sicómoro para poder ver a Jesús, ¿verdad? Y ya pasa algo aquí, hermano, que cuando Zaqueo se sube, increíble, ¿no? Todo un rico, porque tenía mucho dinero, haciendo esto. Sí, un rico de hoy no hace esto. Subirse en un palo para ver a un personaje, ¿no? Y aquí vemos entonces lo que mencionamos al rato, tener la actitud para buscarlo a él. Y vencer las dificultades, porque tenía dificultades, la multitud, el tamaño, etc. El 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, escuche, Zaqueo, ¿cómo dice? Date prisa, desciende, porque hoy, date prisa porque hoy, decidir escuchar a Dios no es un asunto para pensar. Si lo queremos pensar, pues ya eso sería situación personal. Pero escuchar a Dios es asunto para decidir. ¿Entendió? Decidir. Y escucharlo a Él, hermanos, es a prisa. Aquí dice, date prisa. La pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿cómo haría este hombre para subirse? Todo chiquitico, con sus manitas chiquitas. Y ahora para bajarse a prisa. Porque el 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Quiero repetir algo, hermanos. Dice, voy a repetir, Dios quiere escoger gente hoy para que escuchemos su voz. Para que usted tenga bien claro, hermanos, repitamos algo que ya lo he escuchado varias veces. Cuando Dios le habla a usted, cada que usted escucha una predicación, cada que usted lee un pasaje que tiene que ver con usted,
Dios siempre quiere y espera que usted tome una decisión. Siempre. Para allá o para acá. Pero Dios siempre busca y espera que usted tome una decisión. Dios le habla aquí a Zaqueo. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. Y Zaqueo tomó una decisión. Y la tomó a prisa. Bajó de inmediato. Y esto, hermano, póngale cuidado. Y esto dio como resultado la segunda parte del versículo 6. Lo recibió gozoso. Note, hermano, que cada que usted decide en su corazón escucharlo a Él y obedecer, el Espíritu se llena de gozo. Porque sabe el Espíritu que tenemos por dentro que obedeciendo y decidiendo acercarnos para escuchar a Dios, pues estamos más cerca de Él. Y nada más hermoso para el espíritu de un ser humano estar cerca de quien lo creó. Nada más hermoso para mi espíritu estar cerca de quien lo redimió. Entonces, Zaqueo toma una decisión, una. Pero ahora miremos que toma otra. En versículo 8 hay otra decisión. Zaqueo se pone en pie porque ha decidido dar la mitad de sus bienes a los pobres. Porque también ha decidido de corazón devolver lo que de pronto haya robado. Entonces, cuando usted y yo tomamos la decisión de escucharlo a Él a prisa, automáticamente vienen decisiones de arrepentimiento. Vamos a decir lo contrario. Cuando usted se demora y piensa si lo oigo o no lo oigo, si me congrego o no me congrego, si asisto o no asisto, pues tampoco habrán decisiones de arrepentimiento. Y si no hay estas dos situaciones, no hay cambios, no hay crecimiento. Entonces, por eso el punto inicial es decidir, oírlo y decidir de corazón darle gloria. Ahora, una pregunta acá, hermano. Piénsela, medítela, llévesela para su casa. ¿Cómo se sintió Jesús al ver que este enanito sale corriendo de una y de una decide el arrepentimiento? ¿Cómo creen que sintió Jesús? El gozo que debió haber sentido Jesús ese día. ¿Qué dice la palabra, hermano? Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. En otras palabras, el cielo arma una fiesta, hermanos, cuando nosotros tomamos la determinación de arrepentirnos. En este caso, de escuchar a Dios. Hagamos un alto aquí, hermanos. Y por un instante, ahí donde usted está sentado, y los hermanos que escuchan en otras partes, pensemos en un instante. Si nosotros fuimos escogidos para oír la voz de Dios, dos preguntas. Una, ¿estamos escuchándolo verdaderamente a Él? ¿O estamos prestándole e inclinando nuestro oído a otras situaciones que producen muerte? Si lo meditamos bien, entonces debemos ir a un punto. Y el punto es, ¿cuándo vamos a decidir empezar a oírlo de corazón? Y no hay ninguna otra respuesta que agrade a Dios, sino necesitamos decidir hoy mismo. Ahora usted dirá, hermano, yo varias veces me he propuesto, hermano, mejorar, escuchar más y algo pasa, sí. Y lo meditamos también el miércoles. ¿Qué ocurre? Una cosa es decidir en nuestras fuerzas y otra cosa es decidir con las fuerzas de Dios. Cuando usted le lleve a Dios una oración de decisión, usted primero debe reconocerlo a Él. Señor,
Escuche un ejemplo, ¿no? Señor, pon en mí el querer, pon en mí la disposición, pon en mí, como dice Isaías, las fuerzas y el esfuerzo, porque Él da fuerza al que no tiene y esfuerzo al cansado. Isaías capítulo, creo que es el 40, no me acuerdo bien. Y si usted le reconoce, hermano, a Él, que sin ese poder que viene de Él, sin el querer que Él pone en usted, usted no podrá decidir nada, entonces Dios le va a ayudar, porque usted lo está reconociendo. No se le ocurra decirle a Dios, Señor, a partir de hoy voy a cambiar. No se le ocurra decirlo así, porque usted está confiando en sus propias fuerzas. Si tú me ayudas, si tú me das fuerzas, si tú me alientas. Y cuando usted tome esa decisión, hermano, entonces mire lo que tiene que pasar. Vamos a leer. En el libro de Hebreos, vamos a leer algunos pasajes aquí en este libro. En el capítulo 12, versículo 25. Mirad, Hebreos 12, 25, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Mirad que no desechéis al que habla. En este pasaje, y juntándolo con otros que ya hemos leído y meditado, por ejemplo, Juan 6, 45, que nos dice que todos serían enseñados por Dios. Entonces usted debe ir eliminando ciertas barreras. Una de ellas es que no es el hermano el que te está hablando. Porque Satanás nos enreda con eso y nos lleva a tal punto de pensar que el hermano lo que dijo me la tiró a mí con mal. Pues hay que decirle una verdad, hermanos. Y ustedes lo leyeron en Apocalipsis. En Apocalipsis se habla directo. ¿Sí? Escribe a quién? Al ángel de tal parte. Y ahí tienes a esta mujer. Y ahí tienes a los que están así. Y ahí tienes a los que están asados. Y hay algunos cuantos así. ¿Se acuerdan que dice así? Es directo. La predicación siempre es, como decía mi hermano, es para los que están escuchando, no para los que no están escuchando. Entonces, mirad que no es el que habla. Esa muralla hay que ir derribándola con el poder de Dios. Ahí mismo en el libro de Hebreos, pero ahora en el capítulo 2, viene otra hermosa palabra del Señor. Dice, por tanto, Hebreos 2:1, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué hay que oírlo entonces? Porque cada que usted decide no oírlo, está corriendo el gran riesgo de deslizarse. ¿Sí? Su oído, que se decida ejercitarse en escucharlo a Él, le va a ayudar, le va a dar la seguridad, la garantía de permanecer firme. El libro de los Salmos lo repite varias veces, empezando desde el capítulo 1, cuando dice, el que medita en la ley de Jehová de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces lo que nos está diciendo este pasaje, mire, es necesario que con más, ya no con diligencia, hermano. En un tiempo estuvimos hablando de la diligencia, bueno, ahora te elevaron la exigencia.
es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, el acto de oír a Dios, hermano, hermana, amigo, el acto de oír a Dios es el acto más significativo en la vida de un ser humano. Es más, Jesús llegó a decir que era lo único verdaderamente necesario en esta vida. ¿Sabe cuándo lo dijo Jesús? Cuando entró en el hogar de Marta y María. Cuando Marta se dedicó a los quehaceres de la casa y María se inclinó a los pies de él, luego Marta reclama, Jesús ¿qué le dice? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María había decidido de corazón oírlo. Y la decisión de María fue premiada. A tal punto, hermanos, que cuando muere Lázaro y Jesús viene en camino, la primera que sale a recibir a Jesús es Marta, pero para reclamarle. Miren las consecuencias de no escucharlo. Le reclamamos a Dios. Y la decisión que María tomó, hermano, Jesús, voy a repetir, Jesús dijo, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Usted ahora mismo posiblemente tenga un conflicto en su mente porque hay otras cosas necesarias aquí en la tierra. Sí, es verdad, pero esa es nuestra verdad. En la verdad de Jesús, una sola cosa es necesaria. En mi verdad, yo tengo 50.000 cosas que son necesarias. ¿Entendieron la idea? Muchas cosas, hermanos, que necesitamos hacer. Y esas cosas necesarias a veces nos privan de acercarnos a Dios, de escuchar su palabra. Por eso, decidir de corazón oírlo a Él es un asunto de altura en el que nosotros necesariamente entramos como que a romper los esquemas y decidir, bueno, yo voy a elegir por la decisión que estoy tomando en mi corazón, entonces un horario en mi vida en el que solo voy a leer para oír la voz de Dios. Lo decido de corazón en la fuerza de Dios, no en las mías. Y va a llegar el día, hermano. Va a llegar el día en que algo te ocurra para que no lo hagas. Y siempre lo hemos compartido. No importa qué ocurra, tienes que volverte a levantar. Tienes que volverlo a intentar en la fuerza de Dios. Si oyeres, ¿cómo es? Es necesario que con más diligencia, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando escuchemos la voz de Dios? Dice un pasaje que hemos conocido, lo vamos a relacionar con Hebreos. Vamos a leer, es Isaías 66:2, y lo vamos a leer en paralelo con Hebreos capítulo 4, versículo 7. Porque aquí ya nos está metiendo el profeta, el Espíritu Santo, a través del profeta, en la actitud para escucharlo a Él. Isaías 66:2. Bueno, Wilson, ¿lo puede leer, por favor? ¿No lo encontraba? Isaías 66:2. Carlos, bueno, ya. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica. Hasta ahí. ¿A quién está escogiendo Dios? Miren, el tema de hoy entonces es que somos escogidos para oír la voz de Él. Pero para ser escogidos para este propósito, he aquí la actitud correcta para escucharlo a Él. Humildad de espíritu y temblar a su palabra. Vamos a decirlo en otros términos, hermano. Usted cuando coja su Biblia y lea un texto que a veces puede ser fuerte,
o suave, su espíritu debe sentir el temor. Debe sentir una sensación de que es contigo. Un ejemplo. Usted abre su Biblia y se encuentra con un pasaje que dice, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué sentiría usted ahí? Yo, por ejemplo, sentiría en cuál de esos tres grupos estoy yo, ¿no? Enfermo, debilitado o muerto, o simplemente estoy bien. Y si logro meterme en el texto y darme cuenta que estoy en uno de esos tres grupos, algo de acá adentro empieza a ocurrir. Porque debo hacer algo. Y no quedarme en ese estado. Entonces, miraré al que ¿qué? Al que es humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Ahora lo vamos a relacionar con Hebreos 4:7. Hebreos 4:7. Nuestra actitud, hermano, para oírlo a Él, requiere entonces de decidir temblar. Yo quiero temer cuando Él me habla. Yo no quiero, como lo leímos ahorita en Hechos, voy a repetir el texto de Hechos, leímos que los judíos siempre confrontaron al Espíritu Santo. Eso es cosa seria, recuerden. Hebreos, capítulo 4, versículo 7, ¿lo tienen? Leanlo, por favor, hermano. 4:7 dice, otra vez se termina un día. Mire, otra vez se termina un día. ¿Cuál? Hoy. Otra vez se nos vuelve a repetir la misma expresión. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo, hermano? Uno como que decidiendo y no decidiendo. Hoy, hermano, hay que decidir. ¿Qué cosa? Por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, tiembla. Más bien, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Recuerde que cuando Dios mandó varias veces al profeta, más que todo Jeremías, mire, dile al pueblo que haga esto y esto, ellos siempre decían, no lo haremos. ¿Quiere ver un ejemplo? Jeremías 6:16, por favor. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Hay Biblia por ahí. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, ¿qué tal? ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermanos? No endurezcáis vuestra cerviz. Cuando Dios nos habla, hermanos, bajemos la cabeza y preguntemos, ¿qué quieren de mí? ¿Qué me quieren decir? Y hay un ejemplo para esto. Usted lo va a leer en su casa. Cuando Dios llama a Samuel. ¿Han leído el llamado de Samuel? Y Samuel cree que es el sacerdote el que lo está llamando y se levanta. Padre, ¿me has llamado? No, acuéstate. Se va a acostar. Otra es la voz. ¿Me has llamado? No, yo no te he llamado. Acuéstate, tranquilo. La tercera vez. Sí, me has llamado. Y ahí fue que él cantó. Y dijo, mira, te vas a acostar. Y si vuelves a oír la voz, es Dios. Y cuando lo escuche le va a decir, habla que tu siervo oye. Esa es la única actitud que Dios pide de nosotros. ¿No es eso lo que queremos escuchar de nuestros hijos? Habla que tu siervo oye. Doblegue, hermano. Para decidir de corazón hay que doblegar esa vieja mentalidad que tenemos. Esa cerviz, esa nuca que no quiere bajar, hermano. Señor, habla que tu siervo escucha. ¿Cómo dijo María?
he aquí la sierva del Señor, hágase tu voluntad. Decidir de corazón escucharlo a Él, entonces, con todo lo que hemos dicho, con todo lo que hemos leído, nos lleva a lo siguiente. Primero, recordar a Zaqueo, en el instante en que nos habla. Qué duro, qué triste cuando el hijo tenemos que hablarle más de una vez, ¿no? En el instante, Zaqueo, ya, ahora mismo. ¿Por qué? Porque hoy yo quiero entrar a tu casa, necesito entrar a tu casa. Y si nosotros examinamos, hermanos, póngale cuidado, si nosotros nos examinamos y miramos nuestra casa, a veces pareciera que Jesús no posara en ella. ¿Por qué? Por nuestra falta de decisión de escucharlo a Él y de darle la gloria a Él. Usted conmigo, hermano, también estamos viviendo tiempos de escasez de verdadera palabra de Dios. Y necesitamos decidir de corazón hoy oírlo. Bajar nuestra cerviz y decirle, habla que tu siervo escucha. Con más diligencia atender las cosas que hemos oído. No desechar al que amonesta de los cielos. Tener oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermano, no es fácil tener oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Sabe por qué no es fácil? Vamos a mirarlo para ir terminando ya. En Hechos, donde leímos, Hechos capítulo 7, versículo 51. El 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Mira esto, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué es resistir al Espíritu Santo? Por allá en Hebreos dice afrentar al Espíritu Santo en el capítulo 10. Es confrontarlo con mis ideas. Es confrontarlo con mi estado espiritual. Es como querer pelear con lo que ya está escrito. Con lo que, escuche esto, con lo que yo leo y a mí no me parece. Con lo que yo leo o escucho y yo no estoy de acuerdo. Eso es afrentar, eso es resistir al Espíritu Santo. Pero mira aquí dice, vean, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? O sea, no es que directamente Dios nos hable y nosotros lo resistimos a Él, no. Cuando usted resiste la palabra predicada. Y hay miembros a veces que resisten al predicador. Si el predicador es un siervo de Dios y nosotros resistimos la predicación, estamos en problema. Pero si el predicador es cualquier persona, bueno, vaya y venga, ¿no? Porque a veces puede pasar. El dato, hermanos, es que sea quien sea, yo debo escuchar la voz de Dios con humildad y con temor y temblor. Porque el beneficiado al oírla soy yo. Entonces vamos a terminar de la siguiente manera, hermano. Para decidir de corazón oírlo a Él, tú y yo tenemos que, primero que todo, decidir arrepentirnos de cualquier situación en la que estemos enredados. Acuérdense que así lo que leímos en el Apocalipsis. Arrepiéntete y tengo oídos para oír lo que el Espíritu dice. Primero el arrepentimiento para poder tener oídos para oír. A partir de ahí, hermanos, es que viene la verdadera decisión. Porque esta será motivada por lo que también leímos en el Apocalipsis. ¿Qué motiva esta decisión en Apocalipsis? Al que venciere yo le daré, yo le daré, yo le daré. Pero nos debe motivar, hermanos, que si decidimos oírlo a Él, vamos a vencer. Y quiero, en el amor, en el nombre del Señor Jesucristo, compartir este texto que el Señor nos regala. En Proverbios 1.
29, usted se va a quedar con un solo versículo aquí, pero lo vamos a leer a partir del 29, para que tenga la idea. Proverbios 1 a partir del 29. Yo le voy a compartir el versículo que Dios quiere que usted medite. Todo lo va a meditar, pero mira, hay un versículo grandioso aquí. 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Ya lo leíamos en los Salmos, ¿no? Porque el desvío de los ignorantes los matará. Cuando usted se pone a escuchar a alguien que en vez de motivarlo, cuando usted se pone a escuchar a alguien que no aporta para su crecimiento, usted se va a desviar. El desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. El 33, hermano, el regalo de Dios para usted. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Aquí no está diciendo que no nos va a ocurrir nada malo, porque los apóstoles murieron de una manera cruel. Aquí lo que está diciendo es que no le vamos a tener temor al mal. Eso es lo que está diciendo, sin temor del mal. El mal siempre va a existir, hermano. En la calle los ladrones van a estar, el que conduce mal nos puede atropellar, pero vamos a vivir sin temor de eso, si le oímos de corazón. Así que, hermano, hoy es el día de correr a prisa, bajarnos de cualquier árbol donde estemos encaramados, para que hoy pose Dios aquí, en esta casa, en la casa nuestra también. Que Dios nos bendiga. Amén.